Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fanny Quispe Farfán, estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo el aula virtual. Me han invitado a participar en este curso de introducción al nuevo Código Procesal Penal con el módulo 6, salidas alternativas, fórmula de simplificación procesal penal. Trataremos de hacer esta clase lo más didáctica y lo más simple posible, teniendo en cuenta que es un curso introductorio. Cuando hablamos nosotros de fórmula de simplificación procesal penal, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros, en el caso del Ministerio Público, es la gestión de denuncias, es decir, la carga procesal, cómo gestionamos debidamente la denuncia. Generalmente, para todos los que estamos inmersos en la administración de justicia, cada vez que oímos hablar de carga procesal, vemos esto como un sinónimo de carga de trabajo, vemos esto como un sinónimo del apabullante día a día que tenemos, y para el ciudadano común significa pues días y días en los pasillos judiciales sin obtener una respuesta. Sin embargo, con la introducción del nuevo modelo procesal penal se nos presenta una oportunidad de hacer esto diferente, de buscar un cambio a esta forma tradicional de administración de justicia. Y empezamos a ver la idea de lo que significa gestión de casos, gestión de denuncias. El Ministerio Público entiende ahora de que somos nosotros los responsables de los casos que introducimos al sistema de justicia. El Ministerio Público entiende que son los fiscales los que presentan los casos y que son los fiscales los que sostienen los casos y por consiguiente son los mismos que alimentan de casos el sistema de administración de justicia. Por ello, ahora es la oportunidad con el nuevo modelo de entender el rol que tenemos actualmente de filtrar las denuncias. Es por eso que se suele decir que ahora los fiscales tenemos la misión permanente de seleccionar y saber qué casos son los casos que tienen futuro y qué casos no. Esto no solamente tiene que ver con el hecho de que tengamos o no más carga de trabajo, sino tiene que ver con el hecho de obtener legitimidad en la ciudadanía, es mirar al ciudadano. De esta manera, según vemos en el cuadro, vemos, como dije, la responsabilidad del Ministerio Público en esta introducción de casos, la función de filtro que tenemos que tener no solo en torno a la carga de trabajo, sino en torno al ciudadano, en torno al mirar a la gente, al ciudadano común, qué es lo que quiere cuando acude a la administración de justicia. Entender que la carga de trabajo es como un boomerang, si se puede decir de una manera, ¿no? Una vez que introducimos un caso al sistema, ingresa no solamente al Ministerio Público, a los jueces, sino nuevamente al Ministerio Público, a los abogados, y va hacia todos los actores del sistema. Entender además esta nueva manera de gestionar los casos tiene que ver con el hecho de que entendamos cómo administrar los recursos. Y como recursos entendemos no solamente la parte logística, no solamente la parte de las máquinas, los papeles, sino debemos entender aquello que tiene que ver con nuestro tiempo, con los recursos humanos, con todo lo que yo tengo como oportunidad para poder atender un caso debidamente. Los fiscales, los jueces, no podemos atender todos los casos de la misma manera, sino que tenemos que dar cuenta de qué casos son los que realmente merecen atención. Y aquí empieza un primer filtro, si se quiere, de casos. Esto que puede parecer un poco duro, es decir, es necesario. No todas las denuncias se tienen que investigar, no todas las denuncias de parte del ciudadano van a ser una causa probable, no todas las denuncias de parte de las personas van a originar un proceso penal. Y eso significa tener desde el comienzo las cosas claras y ser sinceros con la población, ser sinceros con el ciudadano que acude a los despachos tanto fiscales como judiciales. Es por eso que nosotros hablamos de
facultades discrecionales de parte, en este caso, del Ministerio Público de desestimación de casos. Cuando un fiscal desestima un caso, cuando un fiscal dice ese caso no va más. Generalmente hay tres supuestos que he podido enumerar aquí. El primero es cuando inmediatamente de recibir una denuncia se da cuenta de que el hecho no constituye delito. Por más que un ciudadano venga y quiere que esto se investigue de una manera en el ámbito penal, el fiscal tiene que ser lo suficientemente diestro en explicarle al ciudadano de que esa no es la vía y que debe rechazar liminarmente, es decir, de entrada, esa denuncia. Muchos de los casos que han atiborrado los pasillos judiciales y que luego de mucho tiempo se han dado cuenta de que no son casos, pudieron haber sido desestimados tempranamente. Es por eso que ahora se exige en esta nueva concepción de gestión de casos este filtro de parte del Ministerio Público. La segunda forma en la cual un fiscal desestima un caso es cuando tenemos un caso que no tiene antecedentes. Cuando un caso no tiene antecedentes, por ejemplo, muchas veces recibimos noticias de hechos que sí son delitos, pero sin embargo no hay forma o no hay líneas de investigación para continuar con el caso. Un ejemplo, si se quiere, rápido de esto es cuando tenemos un anoticiamiento, por ejemplo, de partes policiales, de robos o de hurtos, mejor dicho, de casas abandonadas o de casas de playa, donde no hay ninguna línea de investigación que seguir y no es posible abrir por investigar, o sea, abrir una investigación solamente por el hecho de hacerlo. Y el tercer caso de facultades de desestimación de los casos son el caso de principio de oportunidad. Es decir, a pesar de que el hecho constituye delito, el fiscal considera que esta es una forma de simplificación de que se pueda remediar mejor o de alguna manera el caso a través de un acuerdo. Pero antes de entrar a esto de una manera más detallada, yo quisiera detenerme en el principio de legalidad, es decir, antes de entrar al principio de oportunidad, nuevamente detengámonos un poco al principio de legalidad y ver en qué casos estos casos pueden ser desestimados. El primer gran momento son estos casos a los que hice referencia anteriormente, son los llamados casos que nacen muertos, por decirlo de una manera. Es decir, que dentro de la misma principio de la misma legalidad procesal, es decir, dentro del mismo principio de legalidad procesal, tenemos que fijarnos que, nuevamente recapitulando, que no podemos continuar porque la noticia que nos han hecho llegar no es noticia de un hecho punible. El hecho no es delito o simplemente ha prescrito. Es un delito pero ha prescrito. No es posible continuar con la acción penal pública. Esto es importante porque no podemos, nuevamente insisto, en inyectar el sistema con casos o invertir en los recursos que tenemos en casos que no van a tener futuro. La segunda posibilidad grande es que no exista posibilidad de investigar con éxito un hecho. Como le dije aquí cuando hablé que no había antecedentes del caso, no es posible, no hay líneas de investigación, definitivamente pues crea, como puso eso ahí, un problema de legitimidad, ¿no? La gente puede pensar, Dios mío, pero ¿para qué voy a la Administración de Justicia si es que no van a hacer nada? Tampoco se trata de no hacer nada. Definitivamente cuando tenemos este tipo de noticias, vuelvo al ejemplo de las casas hurtadas de playa que no están habitadas y que no hay líneas de investigación, no hay huellas, delincuentes, no hay testigos, etcétera.
No significa que la Administración de Justicia no haga nada, que en este caso la Fiscalía no haga nada, sino que estos suman datos a efectos de poder hacer un trabajo en conjunto policial a efectos de prevenir, en todo caso, que nuevamente se repite el hecho delictuoso. Nuevamente en el ejemplo de las casas de playa que son hurtadas en una época que no es de verano, en invierno. No hay personas, no hay huellas digitales, no hay líneas de investigación. Probablemente si nosotros tomamos atención a este tipo de datos, podamos establecer que en determinada fecha, en determinada zona, existe ese tipo de delincuencia y por consiguiente podríamos actuar a fin de evitar que sucedan nuevamente estos hechos. Lo cual genera un tipo de respuesta a la población, genera legitimidad hacia la población respecto al accionar de la Administración de Justicia. Es decir, no es que yo no hago nada con este caso, ¿no? Sin embargo, lo que quiero señalar es que, nuevamente, la idea de filtrar debidamente el caso es no investigar por investigar, sino canalizar los recursos en la efectiva, establecer más que nada una causa probable. Y aquí entra el gran tema de lo que llamamos también salidas alternativas. Una vez que nosotros establecemos causa probable, entramos a otro nivel y decimos, bueno, tengo una causa probable, el hecho es delito, pero ¿qué es lo que quiero yo con esto? ¿Quiero obtener una condena o quiero obtener principalmente que la víctima se sienta reparada? Quiero obtener principalmente que la víctima sienta que se ha hecho justicia. Y aquí entra a tallar las salidas alternativas. En aquellos casos en que a pesar de que el hecho constituye delito, podemos nosotros extinguir tempranamente la acción penal evitando la imposición de una pena. Esto se llama la aplicación de criterios de oportunidad. No aplico pena, pero se aplica pues si se quiere, una composición del conflicto entre imputado y víctima a través de un acuerdo. En la otra salida alternativa, que si bien no es propiamente una salida alternativa en sí, en el sentido de que no se sustituye una pena por una reparación, sino que involucra una salida procesal rápidamente, es la llamada terminación anticipada. Es por eso que yo les he puesto en el cuadro que la terminación anticipada no es propiamente una salida alternativa, entre comillas, sino es una salida procesal, si se quiere, pero como es temprana solemos explicarlo dentro de estas medidas porque tiene que ver con el tema de fórmulas de simplificación procesal penal. La terminación anticipada, como veremos más adelante con mayor detalle, está dirigida a imponer una pena. Volvamos nuevamente al tema de la oportunidad, a fin de detallar más en los casos en los cuales en el nuevo modelo procesal penal se establecen. Quiero ir recapitulando para que quede claro esa clase bastante básica respecto a la simplificación y a la utilización de nuestros recursos. Aquí se aplica la llamada regla de suma cero. Todo lo que yo tengo es lo mismo, no tengo más. Yo tengo los mismos fiscales, tengo el mismo equipo policial, tengo el mismo tiempo. Sin embargo, tengo 5 denuncias. Esto mismo es lo que aplico para las 5 y debo establecer cuáles pueden ser compuestas, entre comillas, a través de oportunidad y cuáles no, o que merecen realmente un juicio, dado el interés público que pudiera haber, a fin de que todos estos recursos los pueda yo canalizar en los otros casos.
Es por eso la importancia de las medidas de simplificación procesal. Es importante porque es imposible que dirijamos todos los esfuerzos en todos los casos sin que logramos luego lo que queremos, al fin y al cabo, ¿no? Componer el conflicto. Aquí la idea, cuando se introdujo los criterios de oportunidad con el Código Procesal Penal, el artículo 2 del 91, era precisamente esto, ¿no? Tenemos que componer el conflicto y además dar una herramienta de racionalización de toda la carga procesal penal, darles una herramienta a fin de evitar que se sigan introduciendo más casos al sistema. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de todo el tiempo que hubo de vigencia del principio de oportunidad, las tasas de aplicación de estas fórmulas fueron muy bajas. El porcentaje siempre ha sido bastante pequeño. Con la introducción y con estas maneras de capacitar y dado las nuevas exigencias del modelo procesal, nuevamente miramos al principio de oportunidad como una manera de filtrar los casos y componer el conflicto. Esta es pues la fuerza del sistema actualmente, una parte importante a fin de entender el rol que tenemos nosotros, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, componer los conflictos. Y es por eso que actualmente en el nuevo modelo procesal penal, donde se encuentra en vigencia, tenemos un equipo de fiscales dedicados a lo que nosotros llamamos la decisión temprana, que están dedicados precisamente a este tipo de situaciones en las cuales se puede componer el conflicto a través de un acuerdo. Nosotros ya no nos regimos por el sistema de asignación de casos a través de carteras. Este fiscal te toca estos casos y tú ves cómo los desarrollas. No, sino que filtramos los casos y vemos qué casos les corresponde a un equipo de decisión temprana y qué casos les va a corresponder a un equipo de investigación. Esa es la manera más eficiente de racionalizar los recursos que tenemos. Entonces, por eso es que les he puesto ahí que tenemos un equipo encargado de la decisión temprana. La decisión temprana involucra además que tengamos una comunicación pues permanente con el denunciante, una comunicación permanente además con la persona que es denunciada a efectos de lograr pues estos acuerdos. Centremos el tema. Principio de oportunidad, entonces, el Ministerio Público se abstiene de ejercitar la acción penal pública, promoviendo un acuerdo entre imputado y víctima, salvo en el llamado, esa es la única excepción, en el llamado caso de pena natural. Por consiguiente, lo más importante en este caso, salvo el caso de pena natural, es obtener una reparación civil. Existen tres supuestos de principio de oportunidad. Sin reparación, como le dicen en el caso de pena natural, que es el único caso en los cuales no existe un acuerdo entre imputado y víctima, y en los casos de reparación, que le llaman como tercera vía, ahorita vamos a explicar qué es, son dos supuestos, los casos de escasa significancia y los casos de mínima culpabilidad de la gente. ¿Qué significa tercera vía? La tercera vía es un término que fue utilizado por el profesor Roxin y se encuentra referido a una respuesta diferente que puede dar el Estado frente a la comisión de un delito. En ese caso, el Estado, ¿cómo suele responder frente a una persona que comete un delito? Generalmente, tú delinques, te castigo con una pena, ¿no? Entonces llega una manera en la cual el Estado, aparte de la pena o medida de seguridad, de dos vías, el Estado imagina una tercera forma en la cual pueda responder a fin de solucionar un conflicto.
Entonces se habla de la reparación como tercera vía. Algunos lo conocen como justicia restaurativa. Se persigue principalmente que la víctima deje de ser víctima, que la víctima pueda ser reparada. ¿Por qué le damos tanta importancia actualmente a esto? Actualmente en el Código Procesal Penal también ha recogido esa posición de que la víctima tenga un papel importante. La víctima puede ocupar un lugar importante en el proceso penal. Antiguamente se decía que la víctima estaba relegada, o se decía que la víctima era despojada de su condición de víctima y era reemplazada por el Ministerio Público. Y generalmente a veces, y ustedes habrán sido testigos muchas veces, que la víctima no importaba en términos de víctima como tal, sino importaba en términos de que pudiera dar una declaración, una llamada preventiva, más que lo que sintiera o no la víctima. No nos importaba, entre comillas, que la víctima dejara de ser víctima, sino que simplemente colaborara, entre comillas, con el proceso y con la condena. Y hemos visto y somos testigos de muchos casos en los cuales la víctima pues ya no quería siquiera ir al proceso penal, ¿no? Simplemente decía, por favor, ya no me notifiquen, ¿no? Yo no quiero saber nada del proceso penal, porque además pierdo tiempo, pierdo plata, dejo de trabajar, no tengo pasaje, no tengo cómo trasladarme al juzgado, no tengo quien dejar a mis hijos y a nadie le importa, y además yo he sido víctima y a nadie le importa, y llevan 3 años desde que me robaron o me secuestraron y no hay ninguna respuesta, ¿no? En los casos pequeños, en los casos en los cuales podamos aplicar, los casos pequeños, la idea de aplicar oportunidad pues se vuelve relevante, y en los casos grandes, en los cuales no podamos aplicar, los casos graves, la idea es hacerlo de una manera pronta. Eso es la idea cuando hablamos de mecanismos de simplificación procesal. La idea es obtener una respuesta del Estado pronto, para que la ciudadanía entienda y crea en el sistema nuevamente, ¿no? Cuando hablamos actualmente del nuevo modelo procesal penal, y pueden haber muchos aciertos y también muchas críticas, pero yo considero que una de las maneras en las cuales podemos entender y dar a entender a la ciudadanía que esto puede funcionar es decirles, señor ciudadano, usted que ha sido víctima de un hecho puede obtener o una reparación o la pena del autor de una manera pronta. Esa es, creo yo, el modo en el cual nosotros podamos legitimar y hacer, si se quiere, una especie de campaña en torno al nuevo modelo. Si antes usted tenía una pena de 3 años a favor y una reparación a su favor en ese tiempo, ahora el nuevo modelo permite que en menos tiempo se puede obtener, en meses se puede obtener, hasta semanas, y en algunos distritos hasta en horas hemos obtenido sentencias condenatorias, ¿no? Debido pues precisamente a las nuevas formas de simplificación que establece el código. Volvamos entonces al tema de oportunidad. Estamos en la parte en la cuales tenemos los casos de pena natural, escasa significancia o mínima culpabilidad de la gente. En los casos de mínima culpabilidad de la gente y escasa significancia, la idea, como le digo, es buscar una reparación a la víctima, una conciliación a la víctima, no solo con el fin de descongestionar el sistema, sino de revalorizar a las víctimas, solucionar el conflicto, porque las penas como tales, como penas en sí, especialmente en los casos de delitos leves, no significan pues no cumplen su finalidad como tales, ¿no? Unas penas suspendidas, la gente se siente burlada, unas sentencias en las cuales no pueden ejecutar la reparación civil, etcétera, ¿no?
En estos casos debemos nosotros priorizar la aplicación de criterios de oportunidad. No solamente hablo como fiscal, sino además como abogados, ¿no? Debemos nosotros propiciar, los abogados también, de que sobre todo se pueda llegar a un acuerdo para revalorizar y satisfacer a la víctima. El primer caso, nuevamente para centrar, el caso en los cuales se aplican los criterios de oportunidad es el llamado caso de pena natural. Pena natural es cuando, vamos a recordar un poco, esto es muy, de repente muy básico, pero recordemos rápidamente, que es cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, ¿no? El ejemplo típico que encontramos nosotros siempre en la literatura es cuando el padre, sin percatarse que su pequeño hijo de 2 años se encuentra detrás de un auto, sale de la cochera en retroceso, apurado para ir a trabajar y atropella al menor, ¿no? Qué mayor pena que el sufrimiento de un padre por perder a su hijo, ¿no? Eso se llama pena natural, ¿no? En esos casos se aplica y no hay obviamente no hablamos de acuerdo de reparación ni de nada, ¿no? Estamos hablando de que el mismo hecho en sí constituye un castigo para el autor. El Código Procesal Penal del 2004, que estamos analizando como parte introductoria, en estos casos de pena natural introduce además como un límite que el delito no se encuentre sancionado con más de 4 años, ¿no? En caso de delitos dolosos, porque antes era para culposos, ahora es delitos dolosos no sancionados con más de 4 años. Entonces yo me ponía a pensar, un delito doloso no sancionado con más de 4 años. Entonces un ejemplo que les pongo aquí, que me he imaginado porque no he tenido ese caso, es el caso de un joven, por ejemplo, que al intentar hurtar un artefacto que se encontraba conectado a una central eléctrica, es un caso de hurto, recibe una fuerte descarga y queda incapacitado, ¿no? Producto de su mismo hecho. Es su mismo hecho el que le produce un castigo, ¿no? Son los llamados casos de pena natural. Los casos de escasa significancia son aquellos casos en los cuales nosotros comúnmente los conocemos como casos de bagatela, ¿no? Aquellos casos que no afectan el interés público. ¿Cuál es la justificación de que se aplique los criterios de oportunidad en estos casos? La fundamentación es que resulta oneroso o resulta muy caro para el sistema de justicia investigar este hecho. Es de bagatela, se invertirá tiempo y recursos en perjuicio de otros hechos, nuevamente la regla de suma cero. Invierto los mismos recursos en este hecho que no tiene tanta importancia, impacto, cuando los podría estar utilizando estos mismos recursos en otros hechos que tengan relevancia social. Los escasas significancias podemos aplicar oportunidad, satisfacer a la víctima sobre todo. La normatividad nos pone un límite, dice, excepto cuando el extremo mínimo de la pena prevista sea superior a 2 años. En esos casos no voy a aplicar oportunidad. Tampoco voy a aplicarlo cuando hubiera sido cometido por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Insisto, al ser un caso también de tercera vía, existe la obligación de reparar el daño causado. El tercer caso es el caso de mínima culpabilidad del agente, previsto en el artículo 2.1c. Esto obedece a un análisis que debe hacer el fiscal en relación a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del autor. Exige además, y esto es importante, de que no exista ningún interés público gravemente comprometido en la persecución penal. Si existe interés público, por más que sea la mínima culpabilidad, tenemos el deber de continuar y llevar este caso a juicio. Los casos en los cuales hay que analizar son los casos pues que ya establecen el Código Penal, como los supuestos de error de tipo, error de producción, error de tentativas, eximente relativas a responsabilidad, responsabilidad restringida, etcétera, complicidad. Sin embargo, si este no es en cualquier supuesto, sino que tiene que haber un límite, y este es establecido en la misma ley que establece que el delito no se encuentre combinado con pena superior a 4 años, o que haya sido cometido por funcionario en ejercicio de su cargo.
Luego, dentro del principio de oportunidad, están los llamados acuerdos reparatorios. Es que es parte de la expresión de oportunidad si entendemos como oportunidad todo aquel criterio que permite dejar de lado el principio de oportunidad. Es por eso que los acuerdos reparatorios deben ser entendidos como expresión del principio de oportunidad. El Código Procesal Penal lo establece aparte sin que ello signifique que no sea expresión del principio de oportunidad. El acuerdo reparatorio lo que significa al ser establecido taxativamente es que ya no requiere este análisis previo, como en los otros supuestos de los criterios del artículo 2, sino que se vuelve obligatorio en determinados tipos penales. La norma establece en qué casos el fiscal se encuentra combinado a hacer o llamar acuerdos reparatorios. Nuevamente, el tema de los límites. ¿En qué casos no puedo hacer acuerdos reparatorios? No es posible hacer acuerdos reparatorios en casos de pluralidad de víctimas o cuando exista concurso con otro delito, salvo menor gravedad o que proteja bienes jurídicos disponibles. ¿Qué cosas son bienes jurídicos disponibles? En otros sistemas se ha establecido que sea bienes jurídicos patrimoniales disponibles, ¿no? Porque la vida no se puede disponer, por ejemplo, ¿no? Nuestro código ha sido amplio, que proteja bienes jurídicos disponibles, pero siempre debemos entenderlo con todo aquello que se pueda pues, disponer siempre en el ámbito, considero yo, que estaría en el ámbito que no afecte la dignidad de las personas, ¿no? El Código Procesal Penal además establece que las partes, si es que el fiscal no promovió el acuerdo, las partes podrían presentar en esos supuestos anteriores un acuerdo extrajudicial fuera o legalizado notarialmente por el cual hacen llegar el acuerdo en el cual hayan arribado. Esto ha sido o podría ser criticado toda vez que involucra una privatización. Sin embargo, dada cuenta de que se trata de supuestos en los cuales no incide mayor gravedad de pena, no son casos graves, se entiende de que debería producir certeza el acuerdo arribado en instrumento público. No estoy tan segura en cuanto al documento privado legalizado notarialmente que involucra un nivel más bajo de seguridad en torno a la identidad de las personas, ¿no?, que participaron. Sin embargo, así se ha previsto. En el caso de los acuerdos reparatorios, además, se ha previsto los casos en los cuales el fiscal se vería obligado a hacer acuerdos reparatorios, se ha previsto una lista taxativa de delitos y para delitos culposos, ¿no? Existe, obviamente, el supuesto de que deba no hacerse el acuerdo cuando haya pluralidad de víctimas, es decir, habría una primacía del interés público cuando, a pesar de que sea un delito culposo, exista pluralidad de víctimas, ¿no? El típico choque en los cuales hay muchas víctimas y hay un interés público establecido ahí y por consiguiente habría que perseguirlo penalmente. Se establece además, ya hablamos del supuesto de bienes disponibles, y se establece además un control relativo de parte del juez de garantía. Cuando pongo juez de garantía, entendamos que es el juez de investigación preparatoria que toma el rol del llamado juez de garantía, como sucede en toda la región, ¿no? Juez de garantía o juez de investigación preparatoria. Si se hubiera iniciado la acción penal, el juez dicta sobreseimiento. En caso de que exista un desacuerdo en cuanto al monto, el juez puede fijar el monto y controla las reglas impuestas. ¿Cuál es el efecto de los acuerdos? Ahí nuevamente viene el tema, ¿basta solamente el acuerdo o hay que cumplir el acuerdo? Nosotros somos de la idea
Y así se establece de que se debe extinguir la responsabilidad penal una vez cumplido el acuerdo. Y con todo lo que hemos hablado, de la importancia de buscar una composición, un acuerdo entre imputado y víctima, nos plantearíamos la pregunta de que ¿el fiscal es conciliador? Y aquí pareciera un contrasentido, toda vez que tenemos nosotros, yo hablo como fiscal, el deber de perseguir la comisión de delitos. Sin embargo, actualmente entender, recapitulando lo que hablamos, que los acuerdos reparatorios descongestionan las cargas de trabajo y atienden el interés concreto de la víctima, actualmente tenemos que cambiar esta poca de predisposición a hacer acuerdos, a asumir un rol proactivo en torno a la formulación de los mismos. Por último, el tema grande del método, el tema grande de simplificación como salida procesal de la terminación anticipada. Hablábamos de que este es un procedimiento especial y una gran herramienta actualmente en el nuevo modelo procesal penal, a pesar de que se encuentra en vigencia en todo el país desde hace un tiempo. Con la introducción de la terminación anticipada y del modelo y de la vigencia del nuevo código, se entiende la necesidad, pues, de gestionar debidamente los casos y de propiciar la terminación anticipada en torno a llevar a juicio aquellos casos de gran interés público o aquellos casos en los cuales no logramos la terminación o aquellos casos en los cuales haya pluralidad de imputados. La terminación anticipada es, pues, un proceso especial de simplificación que evita continuar con la investigación y posterior juicio oral, aun cuando existan elementos de convicción de la responsabilidad de la persona. En la terminación anticipada, el imputado acepta cargos y el Ministerio Público realiza un acuerdo. Entonces puede parecer un poco extraño, ¿no? El Ministerio Público se pone de acuerdo con el imputado, pero sí, el Ministerio Público se pone de acuerdo y negocia la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias. Y no debe resultar extraño, sino que debe propiciarse entendiendo que eso es una herramienta necesaria nuevamente a fin de descongestionar el sistema, a fin de que la víctima obtenga una sentencia rápida y pronta y a fin de nosotros canalizar todos los recursos en juicios de mayor o casos de mayor trascendencia. Esta es la idea de la simplificación procesal penal, gestionar debidamente los casos. El Código Procesal Penal establece que la terminación anticipada se puede hacer por una sola vez, lo cual no significa que el imputado y el fiscal puedan tener varias conversaciones previas, ¿no?, a efectos de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el antecedente común que siempre vemos de la terminación anticipada? El antecedente más común de la terminación anticipada es el llamado plea bargaining del sistema de negociación norteamericano. El imputado, todos los hemos visto en las películas, aceptan los cargos a cambio de concesiones que hacen la fiscalía, ¿no? El imputado, la fiscalía en Estados Unidos puede incluso cambiar los cargos, ¿no?, cambiar los hechos, decir, bueno, estabas por un homicidio doloso agravado y vamos a negociar y eso va a ser lesiones leves, de repente, por ponerlo muy trágico. Hasta ese punto tienen facultades discrecionales en el sistema anglosajón, lo cual no pasa en los nuestros. Dado esta característica y que el 99% de casos, de repente estoy exagerando, pero un gran porcentaje de casos, 90% me parece de casos, se llevan a través del plea bargaining en Estados Unidos, por ejemplo, es que a muchos autores lo han comparado el plea bargaining con un sistema de tortura, porque opera como un mecanismo de presión. El imputado acepta la pena, renuncia a un juicio público contradictorio a cambio de no ir a juicio, de no exponerse, a cambio de no tener una mayor pena en el proceso. Pareciera, y los que han criticado el plea bargaining, dicen,
de que la persona inocente que no acepta el pedido de la fiscalía pueda ser condenado a más, ¿no? Pareciera que la persona, que hasta un inocente, dicen, pudiera aceptar una pena. Y eso es algo que nosotros no podríamos permitir. En nuestro sistema procesal penal, que está regido, la regla es que se hagan juicios orales. La regla es que se impongan penas a través de juicios orales. Y la terminación anticipada, como modo especial de terminación, tiene que sujetarse a condiciones. Tiene que sujetarse a que hayan elementos de convicción que nos permitan establecer que esa persona es realmente responsable. No podríamos tolerar, el sistema no podría tolerar que un inocente sea condenado. Nuestro sistema no debiera tolerar que un inocente purgue pena en cárcel solamente por evitar la ruleta de una pena mayor en un juicio. Es por eso que nuestro sistema prevé un mecanismo de control que prevé beneficios tanto para el imputado, sin embargo, a través de requisitos, y establece además que el Ministerio Público vele por la pronta reparación de la víctima. ¿Cuándo se aplica la terminación anticipada? Solo se va a aplicar si ha existido de parte del procesado la aceptación de los cargos que se le imputan. Pero no basta que acepte, porque una persona pudiera incriminarse de repente por encubrir a otra, ¿no? No basta que acepte. Se requiere además que esta aceptación se base en suficientes elementos de convicción. De esta manera evitamos que esa institución se utilice como una forma de aceptar cargos por parte de un inocente. ¿Cuáles son las características? Las características de la terminación anticipada son, en principio, pues, que el juez aplique un beneficio. Obviamente, si es que evitamos un juicio, simplificamos el proceso, ahorramos recursos y la víctima puede obtener una sentencia pronta, obviamente tendría que esto sujetarse a un proceso, a un beneficio. El beneficio establecido en el Código Procesal Penal es el que el juez aplique un descuento de la sexta parte de la pena. Muy aparte de que se aplique el beneficio de la confesión, si es que fuera el caso, ¿no? Y se establece además que el imputado no soportaría los costos del proceso. Otra característica importante de la audiencia de terminación anticipada es que sea privada. Y esto es así porque podría ser que este acuerdo no prospere. Y si no prospera este acuerdo, esta audiencia debería ser considerada como que no existiera, es decir, ese procedimiento de terminación anticipada debería considerarse como inexistente, dado que una persona es inocente mientras no haya una sentencia judicial que la considere como tal. Se ha previsto que este tipo de audiencias tenga un carácter privado a fin de evitar de que la aceptación de cargos que haga una persona pueda ser usado o estigmatizado en su contra, ¿no? Aún así, es importante señalar que si el acuerdo no prospera, todo lo que el imputado haya señalado en este procedimiento no puede ser utilizado tampoco en su contra. Para terminar, debemos diferenciar las otras formas de simplificación con la terminación anticipada. El llamado proceso inmediato, por ejemplo, es también una forma de simplificación del proceso penal, se encuentra regulado en el Código Procesal Penal, pueden revisar el artículo 446, y son los casos en los cuales nosotros nos podemos saltar, si se quiere, la etapa de investigación preparatoria e irnos a juicio, dado de que existen determinados supuestos en los cuales ya no se requiere investigar, son los casos de fragancia, confesión y elementos que lo respalden, por ejemplo, ¿no?
Se dan cuenta ustedes que en el nuevo modelo la etapa de investigación preparatoria es contingente, ya no es necesaria, ¿no? Como antes, ¿no? Antes en el modelo del Código Procesal Penal, ¿qué teníamos? No podíamos entrar a juicio sin instrucción, ¿no? Nada se hacía sin instrucción. Ahora no, ¿no? Entonces ahora podríamos ir hasta un proceso inmediato y obviando inclusive la etapa de investigación preparatoria. A pesar de que, se decida ir a proceso inmediato, a pesar de ello, el inculpado además podría solicitar acogerse a la terminación anticipada. Diferenciemos entonces las dos instituciones. Por otro lado, tenemos también la conclusión anticipada de juicio, que es lo que ya nosotros conocemos. Esto es un mecanismo también de celeridad por el cual el procesado ya dentro de la etapa del juicio acepta su hecho y acepta su responsabilidad. Esta forma es conocida en otros países como conformidad, aunque la conformidad en España es mucho más amplia y tiene otros supuestos. Con esta aceptación se declara la conclusión de juicio, se establece que el fiscal puede conferenciar con el imputado para que lleguen a un acuerdo inclusive sobre la pena, porque acá hablamos de aceptación de cargos, ¿no? Entonces aceptan cargos, conferencia el fiscal para ver si pueden llegar a un acuerdo de la pena, y aun cuando puede ser que el imputado no acepte la pena o el monto de la reparación civil, el debate en ese caso del parte del juzgador se va a centrar solamente en la determinación de la pena a fin de que determine qué medios de prueba deberán actuarse en ese fin. Bueno, creo que rápidamente hemos terminado esta clase rápida introductoria de los mecanismos de simplificación procesal y espero que me quedaría contenta con que una o dos ideas hayan quedado claramente establecidas para cualquier consulta.